SIDA. Sí, el SIDA, entonces... O de forma despectiva dicen sidoso. Sidoso. Entonces es una forma bien despectiva y eso uno cuando habla sobre este tema en educación sexual y en cualquier área donde uno se desarrolle, siempre hace la diferencia. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que infecta a la persona que lo adquiere y entra dentro del organismo produciendo un daño a nivel del sistema inmune, de sus defensas. Ese es Le baja las defensas. Exacto, ese es el VIH, es el virus que ¿Entra afecta por vía sexual o por vía por sexual, intravenosa? por vía, puede ser transplacentaria, a través de la madre VIH positiva que puede transmitirle al niño, a través de la lactancia materna, a través de hemoderivados, que eso ya casi Sangre, es muy pues. duro, sangre, que está a nivel de transfusiones sanguíneas, o a través también de jeringas o uso de cuando utilizan drogas endovenosas o se drogan también, o a través de accidentes laborales o exposición cuando uno Claro, está trabajando con pacientes claro. en el área hospitalaria o en cualquier área. Entonces, eso es importante. El VIH es el virus que infecta a la persona y entra al organismo. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una etapa en la cual si el paciente que tiene VIH no se toma el tratamiento y no se hace un control regular y temprano, puede llegar a esa fase, y que es la fase de un síndrome que produce muchísimas enfermedades oportunistas o infecciones y hace que cada vez el paciente esté en peor situación. Es lo que antes, o todavía en algunos contextos, se llama fase terminal. Ya eso ha disminuido porque sabemos que el SIDA es una enfermedad crónica y no es tan terminal como anteriormente, pero una cosa es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que produce manifestaciones clínicas de diferentes causas. Y todas horribles. Pues. Exacto, y otra cosa es el VIH. Entonces hay que diferenciar una cosa de la Ajá, otra. ven acá. Entonces, ¿cuántas personas tienen VIH? O sea, tienen el virus adentro, pero no han manifestado los síntomas Exacto. del SIDA. ¿Y cuántas personas hay con SIDA? Exacto. En Venezuela aproximadamente se tiene un aproximado en datos de 110.000 a 120.000 pacientes, personas que viven con VIH, ¿ok? Esto, hay en algunos casos informaciones que siempre en datos epidemiológicos hay un subregistro que podemos manejar de 10 o 20% más, pero este es el Gente que no estimado lo dice. que no lo dice o que no lo sabe o que no se ha hecho la prueba para saberlo. Entonces no lo sabemos. A veces puede ser que es información que tenga la persona y se la reserve, que es algo muy delicado y deberían de informar para Claro, ayudarlo, claro. como hay otros que no tienen el diagnóstico. En relación al SIDA, también es un poco difícil, pero en nuestro contexto, en nuestro programa, tenemos aproximadamente entre 10 a 15% de esas personas que son VIH positivas y que toman tratamiento que pudieran estar en fase SIDA. Ahora, la fase SIDA puede producirse por muchos factores. Uno, porque el paciente tiene el diagnóstico y no se toma el tratamiento antirretroviral y sus defensas van a ir para el piso tarde o temprano. Eso va a depender mucho del sistema inmune de cada persona. Dos, porque hacen un diagnóstico tardío. Me explico, yo puedo tener VIH y no lo sé, y dejo que al no saber la ignorancia del tema, pues el VIH va comiéndose el sistema inmune y nadie se da cuenta. Al mismo paciente puede tener algunas manifestaciones que nos pueden decir, mira, pudiera ser o no, pero eso a larga data ya, mira, vas perdiendo peso, tienes diarreas crónicas, hace fiebre, adenopatía, lesiones en piel. Puede haber algo que puede sugerir y ese paciente está en fase SIDA porque no sabe el diagnóstico y es una de las preocupaciones ahorita en nuestro sistema de salud, que nos están llegando muchos pacientes en fase SIDA, en fase terminal, y a veces es muy difícil recuperarlos, pero ¿por qué? Porque no tienen un diagnóstico temprano. Entonces, siempre es diferente, es el momento en donde uno puede acatar el paciente en fase SIDA y puede determinar. Ahora, hay otras infecciones o otras asociaciones que nos pueden llevar hasta esta etapa terminal. A veces el VIH también se comporta, se asocia con enfermedades neoplásicas, oncológicas, porque los pacientes VIH tienen mucha predisposición de producir cáncer. Entonces también eso es otro factor. O otras enfermedades asociadas, como hepatitis, Entonces, como ¿cuántos hay con SIDA tuberculosis. como tal? Considera el aproximadamente, 10.000. no, no, 10.000 es mucho. Normalmente nosotros estamos ahorita en aproximadamente 42.000 a 43.000 pacientes en terapia antirretroviral. Uno lo toma desde el contexto de que si ya tenemos un diagnóstico y está tomando A pesar de que hay tratamiento, 100 y pico mil. claro, claro, porque acuérdense que no todo paciente VIH positivo tiene indicación de tratamiento. ¿No? Eso es una ventaja. Eso es importante también Yo declararlo. pensé que eran todos. No, todavía no. Bueno. Eso es, hay parámetros específicos dependiendo de los laboratorios de CD4 y carga viral, que son los parámetros para determinar el estatus inmunológico del paciente, que uno decide al inicio de la terapia antirretroviral. No todo paciente actualmente, según pautas internacionales y nacionales que hemos trabajado,
tiene indicación para iniciar tratamiento antirretroviral. Solamente un grupo determinado dependiendo de los valores de CD4. Bueno, doctor. Y ese grupo de pacientes que tiene tratamiento es que lo que uno puede ya diagnosticar de alguna manera que tenemos SIDA. ¿Por qué? Para poder diagnosticar SIDA tenemos que tener parámetros de CD4 en un paciente que está haciéndose los exámenes. Y si el parámetro de CD4 es menor de 200 CD4, que es nuestras células de defensa, Ajá. están muy bajas, ¿okay? Y están menores de 200, que es un parámetro internacional, y aparte el paciente presenta infecciones de diferentes tipos, uno lo cataloga como SIDA y entra Y le empieza a dentro aplicar la cuestión. Bueno, fíjense qué interesante. Estamos hablando de la morbilidad, no de la mortalidad. Exacto. Pero yo quisiera saber cuál es la mortalidad, porque el gran drama del SIDA es que la gente se muere. Sí, esa es la información que se tiene desde hace muchos años. Cuando inicialmente el virus VIH, el VIH y el SIDA ingresa al mundo, vamos a decirlo, a la población mundial, era una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque no había medicamentos ni antirretrovirales que podían disminuir esta incidencia y podían disminuir la evolución de SIDA y muerte. Actualmente eso no es así. Actualmente en Venezuela y en todo el mundo hay un gran desarrollo de antirretrovirales. En Venezuela tenemos aproximadamente 25 combinaciones de antirretrovirales para estas personas y ya se maneja a través de la OMS y de muchos otros entes internacionales y sociedades científicas como una enfermedad crónica. No es una enfermedad mortal. O sea, que la persona enfermedad puede vivir con crónica ella y se puede morir de toda otra la vida, cosa. como la hipertensión, ¿Sí? como la diabetes, como el nefrópata. Porque la mortalidad es mínima, ¿ok? La mortalidad es mínima y eso va a depender mucho de qué, de lo que venimos hablando inicialmente, Claro. de que el paciente se haga el diagnóstico, de que el paciente acuda a los controles, de que el paciente se tome el tratamiento y puede estar toda la vida con una calidad de vida perfecta, tomándose esos antirretrovirales y haciendo Qué maravilla, ¿vale? Pues yo estaba acordándome de un caso, cuando yo estudiaba en la Universidad del Zulia, periodismo, de repente, pum, nos dijeron, no, que fulano, un amigo nuestro, bien chévere, chileno, bueno, los primeros casos, por cierto, de SIDA en Venezuela. Mira, que no, fulano, no, vine a clase, ¿por qué no? Que está enfermo y tal. Cuando supimos, SIDA. Y entonces cuando nos dijeron cómo se pegaba, fuimos como todos, bueno, no es cómo se pegaba, sino cómo se suponía que se pegaba. Fuimos en estampida todos los estudiantes al banco de sangre. Sí. Bueno, por la ignorancia del tema. Por la ignorancia. Bueno, no Oye, sabía. pero se nos murió el compañero. Claro, posiblemente en ese momento no había tratamiento para él. Vale, qué terrible fue para nosotros. fue- Andábamos todos con pánico, ¿no? Sí, pero eso ya, esa idea y esa cultura, esa mentalidad debemos quitarla Además que él era nosotros. bisexual, entonces no se sabía quién es el novio de quién, la novia de quién. Claro, Hizo un y rollo que se había infectado a se otras prendió ese personas. rollo ahí, ¿no?